Muy buenas tardes, mi nombre es Bernarda Pessoa Torres, yo soy de la comunidad Santa Rosa, lideresa de esta comunidad del pueblo Tobacón y soy artesana. Dentro del grupo de mujeres artesanas de Santa Rosa estamos trabajando esta materia que es a base de totora y de hoja de palma. Estos conocimientos yo aprendí a las más mayores de mi pueblo y hacemos cestería, bolsos, portatermos, tapices, posavasos, posaplato, de todo un poco hacemos a base de totora y de hoja de palma. Esta planta es una planta acuática que se encuentra en el más allá del Chaco. Ahí nosotras hemos colectado con 30 a 25 mujeres viajando más allá del Chaco para conseguir esta materia prima. Y por otro lado tiene una historia muy profunda porque esta planta se corta solamente las hojas y se seca en 5 días luego para tejer. Y para tejer a la noche ponemos en el sereno cuando hay y a la mañana tejemos. Entonces así se hace hasta las 10, las 11 por ahí se puede tejer. Y luego se endurece y se rompe cada rato, entonces ya hacemos otra cosa que es esta semilla, que es la semilla de leucaena y de lapacho. Hacemos pulseras, hacemos collares a base de semilla y cuando ya no puede, entonces agarramos otra vez el hilo, hacemos fajas, bolsos, vinchas con el hilo. Entonces así no se pierde el trabajo seguidamente. Y estas artesanías son la base principal, el ingreso económico de las familias de la comunidad Santa Rosa y en general el pueblo Com.
en donde habitamos acá en el distrito de Benjamín Acebal, departamento Presidente Hayes. Se viene la Navidad y con Coca-Cola llega la magia de verdad. Ahora podés llevar tu pack de 4 botellas de Coca-Cola sabor original, Coca-Cola 0 azúcares, Sprite, Fanta naranja o Fanta guaraná de 1 litro descartable por solo 26.000 guaraníes, para que sigas creando momentos mágicos. Aprovecha esta mega promo navideña y destapa el espíritu de la Navidad con Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Cuándo qué? Sí, bueno, yo soy un señor que he empezado a los 13 años llevando vianda a mi padrastro. Y mi papá biológico es Antoliano Carrero, que estaba como ingeniero en la cerámica Quise acá, más o menos por el 56 por ahí. Y yo llevaba y pasaba por frente de la fábrica y siempre me hablaba mi papá y yo me iba junto a mi padrastro y ya empezando a amasarle un poco la arcilla. Y después, a los 15 años por ahí empecé a subir al torno, pero él me proyectó para que sea un tornero. Y continué siendo y ya empecé a hacer así planteritas chicas. Y después a esos 2, 3 años por ahí, como modelaba a la casa donde él trabajaba, un señor que se llama don Francisco Sosa, está ahora ahí en la esquina al lado de La Escondida. Él me dijo si yo no quería trabajar con él. Y trabajando así aprendía muchísimas cosas. Y después, ahí cuando yo estuve haciendo algunas jarras en otro modelo, vino un señor con su esposa y ellos es de apellido Pérez, más o menos en el 69. Yo ya torneaba muy bien ya y me quería llevar en Buenos Aires la cerámica Luján de Pérez Hermano. Entonces el señor, como es un poco vivo y yo soy joven todavía, me dijo de atrás sí, pero me ofreció un 18.000 pesos, una camioneta, ¿cómo te voy a decir? Un Star lavarropa, me hacen lavar ropa y bueno, lo que puedo hacer con ellos, yo trabajar nomás en Luján. Y descarté ese y te mandé a un señor que ya falleció, Adolfo Arce, y bueno, después él se retiró de ahí, se hizo su cerámica en Buenos Aires y yo continuó acá. Y después me fui a la Marina, yo soy de Cañonero, Paraguay.
Estuve en la escuela de especialidades y después mi papá me dijo, saliendo para irme a trabajar con él en lo de Malú, cerámica paraguaya. Y me fui, pero como estoy a cargo de otro, yo venía otra vez a trabajar en la alfarería en Areguá. Y de ahí empecé yendo, después me casé y hasta ahora estoy con él. Esa es mi historia de cómo aprendí y después también el CONET, en aquel tiempo con la presidenta Hortensia Gali de Mersán, ayudaba mucho a Areguá. Ella conseguía CEPROCA. Yo fui tesorero de CEPROCA. Pagué al señor Q 66.000 marcos, en aquel tiempo todavía no era euro. Fui tesorero en aquel tiempo y pagué a este señor el costo de CEPROCA que está ahí, frente de la Galería del Lago. Y bueno, fui también fundador de la COPAFI, Cooperativa Areguá. Me introdujo también a la artesanía ahí, el Novorigama, pero es que yo tengo mucho acceso con el estudio que hacía con Dina, Ilona, Lotellán. Lo característico mío es de que yo dependo de la gente que me buscan. No tengo tengo cualidades, cuando estoy libre yo hago para mi pieza, esmalto y pongo ahí para pescar, te voy a decir. Pero más me busca la gente por mi trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez le gusta mucho, ¿verdad? Y me exclusivizo con la gente con su pedido. Ese es el problema. Trabajo con Bettina Albertini, trabajo con la señora con Eiseke, que creo que es la esposa de el señor Carte, y ella vende orquídeas. Y bueno, así se aglomeran conmigo la gente. Y trabajaba también con la señora de Migone, que tiene el Ceramic Shop. Le hice cacerola, después no, porque es un poco, ¿cómo te voy a decir? Ellos llevan a cocinar y apresuran y algunas veces se les rompe, y esa es una pieza muy delicada que se tiene que esperar que sea un punto que lleve el tiempo de secado y después quitar el sol. Este último tiempo yo vengo dependiendo de la gente que me buscan, ¿verdad? Porque es un trabajo seguro, güey. Y si le hago 1 o 2 semanas, entonces al contrario, ¿verdad? Que después ya viene otra persona a que me pida otra vez. Ahora tengo un pedido que tengo que hacer y tengo otro pedido que me esperan, y entonces para mí casi no sobro porque mi edad ya no me da también el tiempo de trabajar demasiado mucho, ¿verdad? Y anteriormente yo me exclusivizaba en Gobe. Y esa fue una de las técnicas mías que surgió en Washington, que se aplastó a los yanquis y me dijo que un latino no puede pisar por ellos. Pero no hacen. Yo hice en 1300 grados cobalto con arcilla blanca y transparente encima y salió como una porcelana. Yo tengo en casa. Y el UNESCO me dio una medalla así de grande que tengo guardado también como estrella paraguaya de modelado. Ese es mi programa, ¿verdad? Y tanto exclusivo, cuando tengo tiempo, algunas veces descanso un poco y otras veces vengo a jugar con los modelos que me cuesta hacer. Lo más que cuesta es la que me gusta hacer. Esa es mi técnica. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. ¿Querés tener tu camisa chapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris.
gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Bahía. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Mbae Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Mbae Chapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate. Capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto?
Y en la venta yo no puedo quejarme porque hago paralela a mi trabajo. Plantera, malo, utilitario y florero. Entonces algunas veces hay floreros que hago engobado o si no, arcilla blanca directamente con el esmaltado. Así bolsito, cazuela, cacerola, chico con tapa o taza con cafetera, platito, todo eso, ¿verdad? Y yo no dejo de hacer las planteras porque las planteras son unos recursos de que cuando uno vende la plantera y tiene una manera, porque el alfarero pues nunca tiene un capital operativo muy grande para que pueda manejarse, a hacer solo esmalte nomás. Y cuando uno hace mucho, tiene que buscarse a lo grande y yo no tengo ese tiempo por mi edad, uno y mi hijo y eso no quiere lo que maneje más. Y otra cosa que la gente va y reduce lo que es el costo de las piezas. Hay unas planteras que podía ser que cuestan unos 200 que tengan, digamos, 60 centímetros, pero es un cuerpo grande. Y yo decía que podía ser que cueste 1.200.000, pero ellos venden por 600 nomás, 700.000 guaraníes. Entonces, es un problema para el artesano porque mi horno es chico, el horno es eléctrico. Y yo no puedo hacer 1.200.000 una plantera, quitar bien, vender. ¿A quién vender? ¿Por qué? Porque no me va a resultar, porque el costo de la energía eléctrica es cara. Entonces, por eso que yo no hago piezas grandes. Entonces, y después no quiero lo hacer porque anteriormente hacía y tuve una circunstancia en el pecho, acá en el corazón. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate, capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto?
Ecopetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Oscar a las 21 horas, mientras carga la nafta para empezar a trabajar. Supra aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Baishapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, bicho, ya todo, sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Baishapa. Y a recorrer el Paraguay con Baishapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Buenas tardes, yo soy el artesano José Escobar de Alto. Tengo experiencia en este arte 40 años, porque a partir de 20 años estoy contando. Pero ciertamente desde la edad 15, 13, 14 años ya hacíamos, pero eso yo no conté. Solo a partir de 20 años y ahora casi 60 tengo. Prácticamente experiencia de 40 años tengo. Y los primeros tiempos usé madera más pesada, usábamos cedro, cruz, picado y eso, pero son despaciosos los trabajos de eso y poca venta hay. Entonces procuré y pillé que la raíz es demasiado lindo también, porque el primer punto le gusta a la gente extranjera prácticamente, porque eso es lo que liviano pues el material. Y para llevar en el avión y eso, con más compra, lo más liviano. Pero tiene también su secreto. Por ejemplo, para cortar la madera y eso se tiene que cortar después de la luna llena para que no tenga problemas. Entonces no hay necesidad de usar veneno ni nada.
Porque si alguno pues no entiende, yo no, los primeros tiempos no entendía también. Y así cortaba mi madera en la luna nueva y después se descompone todo. Pero con esta experiencia de 40 años ya no tengo más ningún problema. Y los primeros tiempos la madera, cuando es nuevo, es húmedo y tiene mucha agua. Y cuando pierde todo el agua queda liviano como papel. Pero demasiado lindo sale el trabajo de esto. Y como te digo, empecé de la máscara, pero ahora estoy procurando hacer muchas cosas. Y siempre calculo, ¿verdad?, para al día siguiente qué es lo que tengo que hacer. Y siempre ya me despierto y agarro mi machete y ya hago lo que pensé un día antes. Muchas veces pienso hacer un grupo de músicos y entonces empiezo ya a hacer los moldes y poner en el sol. O si no, otra cosa. Por ejemplo, se puede hacer besos, se puede hacer procesión, ubiración, sortijeada y de todo un poco. Esas son mis herramientas para hacer los quemados, para mi pirograbado, para mi músico y eso. Hacemos con fuego. Cuando no hay sol y si estamos apurados, usamos también carbón y eso para secar nuestros trabajos. Lo que más siempre hacemos, lo que nos tiene que faltar en la casa, los pajaritos y eso. Tucancitos, loritos, la parte de las flores y eso, porque son baratos. Nosotros hacemos a partir de 10.000 guaraníes los pajaritos. Y hasta los más grandes, hasta 1.000.000. Eso largo de 1 metro, con su ala abierta, tiene mucho trabajo y eso vendemos más caro. Después de 10.000 viene 20, de 30, de 50, de 100. Así por pedido también hacemos muchas cosas. Por ejemplo, se puede hacer santo, se puede hacer retrato de personas, siempre hago también. Y hacemos lecheros para estancia, lecheros para quinta, así centro de mesa para 15 años, casamiento y eso. El primer proceso es hacer los moldes del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos moldes de máscara, de músico, de loro, porque importante para pintar, por ejemplo, para hacer la terminación, tiene que estar bien seca la madera, para que no tenga problemas después. Ahí está el tema, porque muchas veces se hace y se pinta antes de que esté seca la madera, entonces viene la humedad y le agarra. Pero cuando el trabajo ya está bien seca ya, hacemos la terminación y vendemos y ya no tenemos más problemas. Y aparte, la madera, por ejemplo, se tiene que cortar después de la luna llena, entonces para que no tenga después problemas, porque si alguno corta en la luna nueva, le quiere agarrar bichitos, se abre, le agarra moho, se pudre, todo problema le agarra. A los jóvenes, este trabajo no es tan difícil, depende de la gente nomás. Si uno quiere aprender, puede venir junto a mí, o si no, no tengo problema, le puedo enseñar. Y eso estoy calculando para ayudarle a la gente del pueblo y a ayudarle a la gente que tiene plata también. Y puede venir nomás junto a mí y le voy a enseñar cómo se hace. Y rápidamente ya va a aprender y va a vender ya también sus productos.
17 departamentos del país existe un banco que es de todos, que te recibe 24/7 con atención personalizada y a la vez te permite hacer todo desde la app de manera virtual, para estar siempre cerca, impulsándote en todo lo que necesitas. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Soy Rufino Godoy, soy artesano ceramista de Areguá y con la práctica cerámica yo me inicié a muy temprana edad, ya que mis padres cuando yo nací ya estaban trabajando en eso. Y desde muy niño, entre juegos y travesuras, jugando con el barro, pues ya logramos ya hacer alguna piecita y eso. Y con el tiempo, como mi papá ya hacía trabajo utilitario, por ejemplo, como jarras, cocteleras, tazas, vasos. Y de ahí empezó el sueño de llegar a impermeabilizar eso. Y la única impermeabilización era por medio del esmalte. Y de lo cual en aquella época nosotros no teníamos la información exacta de los materiales. Hasta que llegué a conocer a una persona de Asunción que también tenía mi misma intención, mi mismo sueño. Empezamos a investigar y a practicar juntos. Y a más de 25 años, pues estamos realizando ya la cerámica Grés de alta temperatura, que es una cerámica totalmente impermeable y con la capa de vidrio que es el esmalte. Bueno, nosotros por ejemplo tenemos una producción semanal, ¿verdad? Lo máximo que podemos hacer. Y yo particularmente dependo mucho de la feria y las redes sociales para vender. En el 2019 se abrió una gran vidriera de feria que nos ofrecía el Instituto Paraguayo de Artesanía en distintas empresas, ya sea shopping, galería, muchas veces nos vamos así en lugares, en ciudades, por ejemplo, en los días festivos y feriamos. Y esas son las grandes vidrieras que tenemos en nuestro medio.
Ecopetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate, capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto? Del sabor. Se viene la Navidad y con Coca-Cola llega la magia de verdad. Ahora podés llevar tu pack de 4 botellas de Coca-Cola sabor original, Coca-Cola 0 azúcares, Sprite, Fanta naranja o Fanta guaraná de 1 litro descartable por solo 26.000 guaraníes, para que sigas creando momentos mágicos. Aprovecha esta mega promo navideña y destapa el espíritu de la Navidad con Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Taller Hermandad, artesanía local, pequeñas acciones hacen el cambio, 100%. Artesanía Santa María. Esto es para sacarle una foto. Esto es para sacarle una foto, compañero. A ver. ¿Qué es? Qué belleza. Hola. Bueno. Difícil de trabajar, doña Mila. Y nos va a sacar foto otra vez. ¡Hala! Buen día, buen día. Buen día. ¡Ey, chapa! Y ponante. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo Claudia. andamos? Muy bien. Tranquilo, pa. Voy a pasar un poco ahí con ustedes. Pa. Bienvenidos a este lugar de artesanía, de arte, de obras de arte. Sí. Por favor, miren lo que son estos trabajos. Portacelular. Este es portacelular. Sí. Ah, Ese se llama bordado. portalente, hay Con poner tu aplique. lente, ahí poner tu celular. Y ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Especial. Mira lo que es. Qué espectacular. Bueno, cuéntenos hace cuánto que están trabajando, cuántas mujeres están trabajando en este taller. Apeango ñepinu, más de 40 años más. Hace más de 40 años. Sí, hace Ven, más de... a ver. Sí, inicio de los hermanas María. Como ñepinu acueoreves allí para la... escala recursos, acuerda la mujer peruana con Daipor y la más de casa, otro trabajo, entonces, onemuatú, lo junta trapo retacito, y ya poco es bordado con aplique, Bordado con aplique sí, la dijera. Royapola, royapo cartuchera, royapo funda de lente, remera con aplique, pea estola para país. Obvio. Royapo bolso, a ver, bolso. Pea Hoy cota se voy para ahí. sí. Bueno, venía línea que se. Añen boeta. Estalle playata. Bueno, vale, arranca la misa. Bueno, que la de pecado. No, si no, pero ni pete y pecado. Bueno.
Menos mal. André, ¿qué tal? No, porque entero pecador, ¿entiendes? Ya peca momento a momento. No, O pues no oro viese. Se anda pecay. No oro viese. Me saco, es pesado, me pesa. Qué bellezas. Roy entre. Con esa hijina. Roy entre 19 compañeras. De turno mañana y tarde. 19 compañeras. Sí, 19 compañeras con Anoí. Anoí, era mapo de lunes a viernes. Jarevero mapo, que es las 7 a las 10. Orero y que la 1 a no ser las 4. ¿Y sábado mapo? No, sábado y domingo no. Oye, dedicamos a orero, Gabe. Hoy nomás para mostrar en el programa, vinieron a abrir el taller porque ahí para que podamos mostrarles. La profesora Fátima Curie se invita pues y que la pedayuta ahora visita, entonces pero yo pues no me ya esa pa. Declaratoria. Sí. Técnica emblemática para la artesanía paraguaya en el año 2022. El Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA, reconoce a la técnica de bordados costumbristas. Sí. Dice sí. Bordados costumbristas de la ciudad de Santa María de Fe, Misiones, como técnica emblemática para la artesanía paraguaya por resolución IPA número 53/2022. Firma Adriana Ortiz, la que era presidenta del IPA en su momento, hoy ministra de Cultura, así que un gran saludo para ella. Y agradecer también a la institución IPA, al Ministerio de Cultura, que también están haciendo su trabajo para preservar y conservar nuestras técnicas. Sí, Romy asociado a la IPA. Entonces, este es bordado costumbrista para que la gente entienda. Sí. Es la costumbre del Paraguay. Sí. Lo que... Del campesino. Este es otra estola, ¿verdad? Estola. Sí, le voy a mostrar, quiero Santi que muestre un poquitito lo que es, lo que ellos reflejan. Ahí se ve bien. Sí. Los trabajos del campo. Sí. Y del otro lado. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate, capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto? Nuestro sello ese. Círculo unido para poner así encima de la mesa, así. ¿Cuánto? ¿Vos sé cuánto? Hace 400. 400.000, no sé cuánto. Sí. Este inclusive se puede usar para un cuadro. Sí. ¿A mí? Así. Este puede ser un cuadro también. Hermoso cuadro puedo hacer este. Se llevan así cuadros también, ahí hay cuadros. Tapiz. ¿Hay cuadros también? Sí. Mira un poco. Así, tapiz. Así para encuadrar y poner por la pared. Este es tipo lo que los futbolistas se dan en la cancha, sus símbolos. El banderín. Este es como un banderín de la ciudad. Pero este se le puede sacar y poner un cuadro. Claro. ¿Y este cuánto está? Ese está a 70. 70.000. Sí. Estos son monederos. Sí, monedero. ¿Cuánto están los 40. monederos? 40. ¿Este porta celular? Ese 40 también. 40 también. Sí. Para que la gente un poco sepa los precios, ¿verdad? Sí. No tenemos la tarjeta. ¿Este qué es? Remera. Remera con aplique. ¿Las remeras cuánto están? 80. ¿Y las estolas, este para los países? Ese está a 200. 200. Este es para regalarle a algún sacerdote un buen regalo. Sí, un buen regalo. Estoy pensando ya en qué país le podemos regalar. Y hacemos también así tarjetas, ahora nomás no tenemos. Tarjetas para cumpleaños, así, de Navidad. ¿Podemos mostrar un poquitito el taller? Sí. Vení, Nayami. Ahí al lado, ella. Oye, ¿cortás ya la pende de artesanía? Sí, oye, cortá.
Ojo, Inglaterra, Asunción, España, Opay, Piojolare, trabajo, pues, Paraguay, a ver. Y Sarambí. Por el mundo. Sí, por el mundo. Una de las primeras damas también La primera dama también, ahí está su muestra de vestido. Sí. Ah, a Silvana le habían bordado el vestido. Sí. Así. Otra señora de Asunción también. Ella vino varias veces. Mira, qué lindo. Sí. Y acá este vestido que está con la reina de España. También. ¿Verdad? También. Sí. Los dos. Para entender un poquitito cómo se hace la técnica, ellos dibujan sobre el lienzo y después van bordando. Si se fijan ahí, este es un armado. Sí, un armado. Hacemos también blusa con lienzo, con aplique. Ahora nomás no tenemos en ninguno. Se hace el llaverito también. ¿Viste qué lindo que es? Hermoso. Sí. ¿Te gusta? Es un caminero. ¿Te gusta o no te gusta? Me gustan las vaquitas. El perrito. Así es. Miren un poco, esto seguro ya va a ser un bordado. Sí, esa es la muestra. Si está por acá es porque se está preparando. Sí, así mismo. Este es muy cómodo, ¿eh? Sí, muy cómoda. Miren se allá. llevan ellos, eso. Muchos se... Miren un poco esto, che, qué belleza. La historia. Por eso siempre destacamos, así que queremos agradecer a estas cuñas guapas que están en la ciudad de Santa María. Les reciben de lunes a viernes de... ¿Cuál es el horario? De 7 a 10 y 1 a 4. Ahí está. De la tarde. Viene mucho turista. Y vengan... Turista lo de mantener. Y ese es el punto que quiero cambiar. Está bien que venga el turista, pero no está bien que no vengan los compatriotas. Entonces que vengan los paraguayos, al igual que los turistas, y que el día de mañana podamos decir, los paraguayos, nuestros compatriotas, nos están manteniendo. Porque hoy subsisten gracias al turista, al extranjero. Sí. En Asunción también mandamos. ¿Dónde envían? En Overol. En Overol. Sí. Bueno, vayan a Overol y van a encontrar ahí estos trabajos y esta artesanía de primer nivel hecha a mano. A mano. Thank you.